qué estaba haciendo. Bueno, pero le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de conectarnos. Y pues vamos a estar orando, colocando en el Señor este tiempo, que Él nos sea favoreciendo en esta hora con milagros, señales, prodigios, con el derramamiento del Espíritu Santo, porque pues nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Y pues hoy les voy a enseñar con el favor de Dios, la ayuda de Dios, el poder del Evangelio. Y por lo mismo tanto tengo también un invitado que nos va a testificar acerca de este poder. Nos va a testificar unos minutos y pues tenemos la enseñanza. Entonces, con la ayuda de Dios estemos dispuestos a aprender y aportar. ¿Listo? Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta hora, Señor Padre, Dios Todopoderoso, colocamos delante tuyo nuestra vida, Señor, para que nos hagas el favor y nos permita, Señor, en esta hora recibir tu presencia, Señor. Necesitamos recibir tu presencia en esta hora. Necesitamos aprender de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Señor, para la gloria de tu nombre, por favor. Te suplicamos que nos hagas el favor y nos bendigas en el nombre de tu Hijo Jesús y nos enseñes en esta hora lo que tú quieres que aprendamos y que por favor, Señor Padre nuestro, tomes el dominio absoluto de este tiempo y en el nombre de Jesús traigas sanidades. Si hay alguno enfermo, Señor, en el derramamiento del Espíritu Santo, en el poder precioso del Espíritu Santo, en el Señor Espíritu Santo, sea usted tocando a la persona que tenga alguna dificultad, algún quebranto de salud, Señor. El que no tiene fuerzas, tenga nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. El que se sienta débil, el que esté cansado, que sea usted, Señor, renovando las fuerzas en su vida, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y que nos hagas el favor, Señor, y le concedas las peticiones del corazón y les traiga respuestas a todos los que están aquí pidiendo un milagro, un favor en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús, que el Señor Espíritu Santo nos dirija en esta hora. En el nombre de Jesús, que nos dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido. En el nombre de tu Hijo Jesús. Por favor, Señor. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, reconocemos hoy la presencia del Señor entre nosotros. Yo les tengo un hermano y compañero que está aquí, nos quiere compartir su experiencia de recibir a Jesús y nos va a testificar una carta que él hizo. Mi hermano Ricardo, buenas noches, Dios me lo bendiga. Buenas noches, pastora, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Bueno, le doy gracias por la invitación. Le doy gracias a Dios porque pues ha permitido tantas cosas en mi vida y para la gloria de Dios pues el poder conocer a Jesús, que es lo más maravilloso que le puede suceder a cualquier persona en el mundo, el recibir esa gran noticia, el conocer el Evangelio conforme a ciencia, conforme está escrito, el que Jesús se haya revelado a mi vida, el que mi Padre me lo haya enseñado, el que el Espíritu Santo me lo haya a conocer, es lo más maravilloso y grande que nos ha podido pasar. Pues, ¿qué les cuento como mi experiencia? Yo fui alguien que ingresé a la iglesia cristiana en el año 2000. Empecé a conocer algo del Evangelio en el año 2006. Pero pues seguíamos predicando la palabra de Dios y hacíamos todo lo que pues la iglesia cristiana nos estaba enseñando. Luego por circunstancias de la vida resulté o estuve fuera de la iglesia durante 7 años. El año pasado
para la gloria de Dios, cuando empezó la pandemia, pues yo venía como 8 días atrás escuchando las clases del pastor Israel, que hacía mucho tiempo no lo escuchaba. Y pues resulté enfermo, y pues por más de que estuve enfermo, estuve en el médico, me tomé todos los exámenes necesarios, pero yo veía que en lugar de progresar en esa enfermedad era creciendo cada vez más, hasta que le dije a mi esposa que pues que el único que me curaba era el Señor, que el único que me curaba era Dios. Luego llamé al pastor Israel, el pastor Israel oró por mí, y en una noche, después de 2 meses prácticamente de estar sufriendo con esto, y en una noche el Señor me curó de un día para otro. O sea, oraron en la tarde y en la mañana siguiente ya estaba sano para la gloria de Dios. Se había desaparecido lo que me estaba quejando y le doy gracias a Dios. Entonces, se empezó el movimiento de los 3.000 obreros, se empezó a hablar acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Y aunque yo ya había escuchado mucho, o no mucho, pero sí bastante del tema, eh, decidí empezar las clases. Le doy gracias a Dios porque pues nosotros fuimos el grupo número 2 o el grupo número 1, ya no recuerdo bien. Eh, eh, y empezamos a recibir con la pastora Luz, para la gloria de Dios. Ella nos empezó a enseñar y empezamos a conocer a Jesús. Empezamos verdaderamente a conocer a Jesús, y algún día nos dijeron que hiciéramos una carta eh, de cómo era mi relación con Jesús, cuál era mi relación, cómo lo veía yo. Eh, mm, Infortunadamente nosotros a veces lo vemos allá, lejos, eh, lo vemos, no tenemos esa cercanía con él. Y lo importante de esto no es solamente el conocimiento como sabiduría, sino el conocimiento como persona, conocimiento como ese ser, como ese hombre precioso que vino a dar todo por nosotros, porque realmente Jesús lo dio todo por nosotros. Y pues yo le pedí a Dios que me ayudara para hacer una carta a mi amado Jesús, y así yo la titulé. La carta se llama A mi amado hermano mayor Jesús. Y creo que esta carta eh, mostraba realmente lo que, gracias a Dios, eh, podemos llegar a conocer a Jesús, a tener una relación con Él, a saber que todo lo que hizo Jesús me lleva a conocerle, a amarle, a respetarlo, a amarlo, a seguirlo, a querer que otros más conozcan, lo conozcan y conozcan al Padre, porque Jesús vino a enseñarnos del Padre, y le doy gracias a Dios. Y esta fue la carta que yo le escribí a mi amado hermano mayor Jesús. Dice así: doy gracias a nuestro Padre por el plan que hizo para evitarme el sufrimiento tan grande al cual, por ser desobediente, estaba destinado a padecer. Pero gracias a ti, que me amas tanto, que te ofreciste, mi amado hermano, a tomar mi lugar. Le dijiste a nuestro Padre que tú irías por mí, y a ti no te importó el lugar donde estabas ni quién eras, sino que antes que yo sufriera, decidiste hacerlo por mí. Y aunque yo desconocía lo que me esperaba y no era consciente que mi desobediencia a las reglas de la casa te había ofendido a ti y a mi padre, decidiste tomar mi lugar, y a pesar de mi maldad, esto no hizo que tu amor a mí menguara. Y dijiste: heme aquí, envíame a mí, yo iré por él. Naciste, mi amado hermano, y desde ese día, con los cuidados de tu madre, tu amor, su crianza desde niño, te sujetaste a ellos. Tú, siempre obediente, aprendiste lo bueno y te mantuviste en santidad para darme ejemplo,
para enseñarme que Creo. sí, que a pesar que fuiste tentado en todo y puedes compadecerte de mí, saliste triunfante ante la tentación. Te mantuviste santo, sin tacha, sin nada que reprocharte. Eres el hombre que se iba perfeccionando por tu obediencia. Desde niño empezaste a trabajar en los asuntos de nuestro Padre, hablando todo lo que Él te dijo que nos hablaras y nos lo diste a conocer, siempre preocupado por mí, enseñándome cómo debo portarme, cuál es mi regla de conducta, haciendo todo lo que mi Padre te dijo. Tú, dedicado a servir, a ayudar a quien te necesitaba, a quien pedía tu ayuda, amando a los niños, bendiciendo a quien se cruzaba en tu camino y aún lo sigues haciendo. Me mostraste el camino que debía seguir y ese camino eres tú. Me enseñaste la necesidad de conocerte a ti como está escrito de ti, porque todo lo que está escrito de ti se cumplió al pie de la letra sin que faltara nada. Tú lo hiciste, tú lo cumpliste. Hablaste de ti mismo, realmente eres la buena nueva, la mejor noticia, el deseado de mi corazón. De tal manera me ha amado mi Padre que te envió y tú no te negaste. Y sabiendo que uno de tus amigos te traicionaría, decidiste afrontar la situación. Y aunque esa traición que causó tristeza, aflicción y angustia, donde muchos de los que te habían ayudado en ese tiempo te dieron la espalda, seguiste adelante, afrontando lo que se venía. Nuestro Padre, por causa mía y la de todos nuestros hermanos, te tuvo que dejar solo y tú callaste, no abriste tu boca, siempre pensando en mí y en ellos, pensando en lo que lograrías y de lo que nos librarías al pasar esta situación tan difícil. Soportaste un castigo tan cruel y como no te quejaste, te golpearon y como no decías nada, te coronaron con espinas y seguiste callado. Por tal motivo te golpearon con cañas, arrancaron tu barba y aún así lo soportaste todo. Fue tal el castigo, precioso hermano, que desfiguraron tu rostro y por tal motivo no veremos más tu hermosura. Te convirtieron en una sola llaga, en una mole de carne. Se te contaban los huesos, hermano mío, y todo por mí, para que yo no pasara por ese castigo. Te crucificaron. Fue tal el maltrato que tus huesos se descoyuntaron. Respirabas con dificultad, pero siempre intercedías por mí y por ellos, por nuestros hermanos, diciéndole a nuestro Padre que no tomara en cuenta esto y que nos perdonara. En ese día fue tan fuerte el sol, amado, que tu cuerpo se secó, se tostó, te deshidrataste de tal manera que tu lengua se pegó a tu paladar y los que te veían se burlaban, te escupían e injuriaban. Perdiste tu vigor y tus fuerzas iban menguando, pero seguías empeñado en salvarme. Fuiste hasta las últimas consecuencias. Con ese dolor que se notaba en tu rostro, clamaste a mi Padre en tu soledad, en ese clamor, en ese ruego, suplicando ayuda porque te sentías solo, triste y abatido. Derramaste hasta la última gota de sangre y en tu agonía soportabas todo esto solo pensando en mí y en mis hermanos. Enfrentando al lobo, a quien tenía las llaves y la potestad de la muerte, y los venciste, triunfaste sobre él, y no podrá más nunca enseñorearse de ti ni de mí, porque yo creo en ti. Entregaste tu espíritu, llegando a ser perfecto, porque para ese momento habías venido. Todo había sido consumado y moriste. Tu cuerpo fue envuelto con premura, Señor, con afán, para cumplir lo que se dijo de ti, que pasaría. Gracias, amado hermano. Gracias por llevar ese castigo. Gracias por soportarlo todo. Pero
aquí no paró todo tu sufrimiento, no paró todo tu sufrimiento. Fuiste lanzado a un lugar para pagar aún más por mis culpas. Pasaste 3 días y 3 noches en ese lugar de tormentos y nunca dejaste de pensar en mí y en mis hermanos. Mi Padre vio el fruto de la aflicción de tu alma y como tú no fuiste, y como tú fuiste obediente y no hubo maldad en ti, Él te sacó de ese lugar, te levantó de los que estaban apartados de nuestro Padre por siempre. Te resucitó y has ganado para mí y para mis hermanos la existencia, la vida espiritual, la vida en abundancia, la vida eterna. Gracias a ti que me reconciliaste con mi Padre, ahora tengo comunión con Él. Gracias a ti ya puedo entrar confiado delante de Él y alcanzar su favor. Me limpiaste de mi maldad. Gracias a ti porque tú enviaste luego quien me consolara y quien me guiara en este camino, en este peregrinar. Y en ti puedo ir confiado y seguro. Gracias a ti, mi Padre ya no me ve pecador, me ve justificado por ti. Mi Padre no podía perdonarme, por eso recibiste ese castigo como el peor criminal, siendo totalmente inocente. Tú me reconciliaste con Él. Gracias a ti puedo ir a sus brazos y a tus brazos completamente seguro. Gracias a ti soy una nueva criatura y todo por lo que me aparté de mi Padre y de ti fue borrado. Fue borrado por mi Padre con tu preciosa sangre, que fue derramada gota a gota para no volver a acordarse de mi maldad. Lo borraste todo. Hermano mío, muchas gracias. Gracias por todo lo que sufriste y soportaste. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por recibir el castigo por mí. Gracias por cargar todas mis culpas. Gracias por defenderme y no dejar que nada malo me pase. Tú eres mi ejemplo. Tú eres el más grande. Eres el incomparable. No hay nadie como tú. Gracias por venir a vivir conmigo. Gracias por interceder por mí. Gracias por enseñarme a ordenar mi vida, mi casa, por enseñarme a mantenerla limpia para que el Santo Espíritu de Dios more en mí y presentarme delante de mi Padre tomado de tu mano y ser más que vencedor. Gracias a ti por llevarme de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y gracias por enseñarme un oficio, ser pescador de hombres, para que muchos te conozcan a ti y a nuestro Padre, para que también puedan escapar de ese castigo que ya tú recibiste. Gracias por enseñarme a amar como tú me has amado. Hoy me siento feliz de tener mi super hermano mayor conmigo. Te amo, hermanito, por la eternidad. Con mucho amor, tu hermano Ricardo, quien te admira, te respeta. Me alegro muchísimo que mi padre te haya dado ese nombre que es sobre todo nombre. Tú te lo has ganado. Un abrazo, mi super hermano mayor. Y sé que tú nunca olvidarás que te amo. Gracias por ir a preparar morada para que muy pronto nos encontremos cara a cara y poder abrazarte y decirte cuánto te amo, mi hermanito, mi hermano mayor. Nos veremos pronto. Esa fue la carta que yo le hice al Señor. Hermano, muy conmovedora su carta. Noté que se le aguó el ojito, que se le ablandó la voz. ¿Por qué, hermano? Y siempre que la leo me pasa eso. Me pongo a pensar en lo que Jesús hizo por mí y hasta dónde fue y todo lo que le pasó. Y pues que no hay ni siquiera palabras como agradecerle a él todo lo que hizo por mí.
Bueno, gloria a Dios por usted, mi hermano. Un abrazo y un aplauso inmenso y la gloria a Dios por este testimonio, esa carta que nos testifica que usted recibió a Jesús y que un varón puede recibir a otro hombre. Y quise que fuera un varón el que me testificara acerca de recibir a Jesús, porque un varón para recibir a otro hombre a veces le cuesta. A veces es demasiado extraño decir que un varón reciba a Jesús, ¿sí? Y más cuando le presentamos al hombre Jesús, que vive el hombre Jesús. Se le presenta las 5 preguntas o se le enseña convencimiento de justicia, ¿sí? Se le explica la fe salvadora a una persona y es necesario que un hombre, un varón, pueda testificar esa relación que ya tiene con Jesús como iglesia, porque todo varón aquí representado, todo hombre debe recibir a otro hombre en su corazón. Y a las mujeres nos es fácil decir recibí a mi esposo, es mi señor, es mi amado, porque de repente nuestro sentido femenino somos románticas y nos inspiramos y de pronto chillamos y todo, pero a veces yo he notado que los varones les cuesta un poco verse como iglesia y recibir a su amado hermano mayor, a su Salvador, a su buen pastor, su único camino, su vida verdadera. Recibir todo lo que Jesús hizo, todo lo que él sufrió, esa muestra de amor tan grande. Así que le doy muchas gracias a mi hermano Ricardo, a todos los que están aquí, porque necesito que este tema de recibir a Jesús nos quede muy claro a todos. Y algunos se confunden, y en especial porque nosotros no hacemos oraciones de fe, o por lo menos no enseñamos que a Jesús se recibe con una oración de fe, aunque todas nuestras oraciones todos los días son oraciones de fe. Y cuando yo voy a pedir mi salvación, pues hago una oración de fe, ¿sí? Pero no lo enseñamos que es a través de una oración. Las personas deben recibir un discipulado, una capacitación, conocer a Jesús. Así que yo preparé unas diapositivas para resumirles en una enseñanza por qué mi hermano hoy testifica de su hermoso Salvador, de su amado Jesús y por qué él escribió esa carta y para él es real esta persona, porque les recuerdo que él vive, que el hombre Jesús vive y vive ahora en el corazón de Ricardo, vive ahora en mi corazón, vive en la vida de cada uno de los que lo recibe. Y pues por eso quería tocar este tema hoy con un varón. Ya habían escuchado a la hermana Zuley testificando y pues bueno, tengo otro invitado para el jueves y otro invitado para el domingo, pero me es necesario que cada persona pueda oír. A mí me interesa mucho poder, bueno, no sé si el pastor Israel va a asistir el jueves o el domingo, pero es importante oír un varón y no oír una teoría, sino oír una experiencia, algo real. ¿Cómo ve usted a Jesús? Y cómo usted camina, anda o ha recibido a Jesús. ¿Ahora? Bueno, discúlpeme. Entonces, no sé si se alcanza a ver la pantallita, les quiero compartir pantalla. Sí, señora. Bueno. Entonces, cuando nosotros decimos yo recibí el poder del evangelio, después de tomar la clase de las 5 preguntas o terminar el módulo 2 con el proyecto 3000 obreros o con nuestras iglesias, pues lo que tenemos que definir es al recibir estas clases, ¿qué fue lo que recibí? Y yo recibí el poder del evangelio, es decir, que recibí a Jesús en mí. Por eso el grado es una ceremonia matrimonial, donde hay testigos, donde se hace un pacto o un juramento y es algo muy legal. Se legaliza esa relación, se juramenta esa relación. Por eso mi hermano al leer la carta evidencia ese amor que le siente a su amado Jesús y su hermano Jesús estaba ahí oyendo esa carta y está así como la oímos nosotros y nos conmueve
todo el conocimiento que él expresa en esa carta, esa relación a sí mismo, nos sucede cuando ya legalicemos esa relación, ya no vivimos en unión libre, ahora vamos a organizarnos más y más con esa relación de recibir a Jesús. ¿Listo? Entonces, por eso estas clases de las 5 preguntas, y pues es importante entrar en materia, ¿sí? Vamos a usar unos testigos bíblicos y pensemos en cuanto a recibir. Uno no recibe sino a 2 personas en la vida. Recibe a su amado Salvador, a su amado hombre Jesús, y recibe a su amada esposa o a su amado esposo en esta tierra, a su cónyuge, a su pareja con la que usted arma familia, a su esposa o su esposo. Se juramenta y es una relación legal, donde aquí dice en este corazoncito que es permitir que una persona venga a ser parte de su vida, ¿sí? De manera permanente, ¿sí? Para construir juntos una vida, una familia. Entonces es importante que usted, que ya ha terminado las clases, pues sepa qué es lo que va a hacer en su grado y por qué se le pidió que testificara su relación. De pronto algunos no hicieron la carta o testificaron su relación porque de pronto no lo sienten de manera tan personal a Jesús, pero yo no quiero que ustedes reciban teoría, letra, para que se quede en una agenda, sino que ustedes reciban vida, porque Jesús es vida, ¿sí? Y para que ustedes empiecen ese camino de matrimonio, de convivencia, de recibir a Jesús para amarle, para obedecerle, para serle fiel, para estar con él todos los días hasta que el arrebatamiento nos unifica físicamente o nos encontramos físicamente, pero en el espíritu está en nuestros corazones. Entonces aquí tenemos un testigo bíblico, Efesios 3, versículo 17 al 19. Y muchas personas les cuesta sacar un testigo que les certifique por qué dice que Jesús debe vivir en el corazón. Entonces aquí este versículo dice, para que habite Cristo por la fe en. Vamos a trabajar la preposición en, recibir a Jesús en. Y aquí dice, para que habite, habitar, viva Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la plenitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, es importante entender que el poder del evangelio está en las personas que ya recibieron el conocimiento, las personas que legalizan esta relación, que juramentan públicamente casarse, comprometerse con Jesús, que ya no viven en fornicación, aunque sean cristianos, porque hay muchos cristianos que viven en fornicación espiritual, van a una iglesia, dicen tener a Jesús, pero aún viven una vida con el mundo, con sus deseos, con el pecado. Todavía no vive Jesús en sus corazones. Por esto es importante este testigo bíblico. ¿Listo? Con estas citas, vamos a leer varios testigos, pero con estas citas usted afirma ese contrato, ese matrimonio, esa legalidad de salvación que usted recibe. Cuando pensamos en el término poder, el poder del evangelio, otro sustento bíblico que usamos es Gálatas 2:20. 2:20, otro testigo bíblico que me sustenta esa relación, que ya puedo testificar, es que Él vive en mí, sea hombre, sea mujer, recibe a Jesús en, la preposición en. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne.
Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por lo cual, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto era lo que escribía el hermano Ricardo en su carta. Fue lo que testifica este varón hoy en día, con el cuidado que se tiene de hablar de que un varón reciba a otro varón, porque nosotros les presentamos a ustedes en las enseñanzas a un varón, al hombre Jesús, no a un Dios. Le presentamos al hombre. Y cuando presentamos al hombre, un hombre que reciba a otro hombre, pues debe identificar cómo lo recibe. Si se ve como iglesia, si se siente como esposa y no va a tener un sentido, pues, homosexual o se va a sentir raro, ¿sí? Sino que sea un acto realmente de fe. ¿Listo? Entonces, por eso el apóstol Pablo testifica, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, otra vez la preposición en. Y está hablando en mí, no es que en mi iglesia o en la religión o XY, sentido de pertenencia, en mí. Vamos a pensar un momentico en la palabra poder. ¿Qué será poder? Según el diccionario, poder es tener una capacidad o facultad para hacer determinada cosa. Entonces ya empezamos entendiendo que poder es tener una capacidad. También es estar, en el término de una persona, en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que se lo impida. O sea, se siente con el poder de hacer lo que le estén pidiendo, porque tiene la capacidad. También podemos definir que es dominio o influencia que uno tiene sobre alguna cosa. En el caso de una posesión actual o tendencia de una cosa. Fuerza o capacidad, eficacia, ¿sí? Fuerza de provocar ciertos efectos. Y pues en este caso, aquí hay unos títulos o ejemplos, porque una persona que tiene poder es una autoridad. En este caso, los abogados se les otorga el poder para ser autoridad en defensa del acusado, defensa o culpabilidad, ¿no? O acusar, o probar que no es inocente. Los políticos tienen un poder, las autoridades tienen un poder, la policía tiene un poder, todas las autoridades son puestas por Dios y se les ha otorgado un poder. Cuando nosotros pensamos en el poder del evangelio, muchas, pero muchas personas todavía no conocen el poder del evangelio. Por esto estas enseñanzas se las transmitimos a personas creyentes, bueno, también y no creyentes, porque recibir a Jesús no se puede solo con una oración, debe conocerse anticipadamente para terminar orando, recibiendo, juramentándose con Jesús, declarándole su amor y pues de pronto atestiguando que ya lo tiene en el alma. Y esto era lo que decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Listo? Ese es el otro testigo bíblico. Aquí hay un cuadro comparativo que quiero que ustedes y yo definamos. El apóstol Pablo también decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos otro sustento bíblico en cuanto a separar el poder del Espíritu Santo del poder del Espíritu, el poder del evangelio del poder del Espíritu Santo. Algunos piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Según Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces me está dando a entender que el evangelio es Jesús, ¿sí? Porque nosotros en las 5 preguntas aprendimos que Jesús es el evangelio, ¿sí?
Por eso el poder del evangelio es el poder del hombre Jesús. Y el poder del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo. Aquí otro testigo que tenemos es Juan 1:12 y 13. No les transcribí aquí la Biblia porque es importante que ustedes lo memoricen y lo usen para testificar que ya son casados. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Potestad es igual a poder, ¿sí? Se le delegó esa potestad, ese poder de ser hechos hijos de Dios. Si vamos a entender el poder del Espíritu Santo, es diferente al poder del evangelio. Pero el poder del Espíritu Santo, dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y en Joel 2:28 también dice que el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus siervos, sus siervas, sobre los niños, los jóvenes, ¿sí? Y profetizarán, tendrán visiones, sueños. Entonces yo quiero que el creyente que está hoy aquí en sala pueda diferenciar, porque todo aquel que ha recibido a Jesús necesita certificar ese poder del evangelio, pero también tener el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Porque son diferentes. ¿Listo? El poder del evangelio, el hombre Jesús, porque él es el evangelio, es para salvación. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos. ¿Listo? Es diferente. Hay personas que son testigos, pero no son salvos. Por esto es importante hacer esta aclaración, porque hay personas que se confunden. Entonces, es importante este paralelo. Se los quiero compartir. Va a ser de ustedes. Ustedes lo pueden imprimir y pues de hecho les va a servir mucho para comprometerse. Cuando una persona legaliza un matrimonio en la notaría, lo que hace el juez, el notario, el que le esté casando, le lee el contrato matrimonial. Pues haga cuenta que esta clase hoy es un contrato matrimonial. ¿Listo? Entonces el poder del evangelio es para salvación y el poder del Espíritu Santo es para ser testigos. El poder del evangelio se recibe cuando se conoce a Jesús conforme a las Escrituras. A partir de que usted está conociendo, ya ha determinado buscar o recibir o casarse con esa persona. Es como si estuviera un noviazgo con el hombre Jesús, una relación de compromiso. A partir de que usted le enseña las 5 preguntas, saca el tiempo, toma la clase, está recibiendo el poder del evangelio, ¿sí? El poder del Espíritu Santo es cuando la persona es bautizada en Espíritu Santo y fuego. El poder del evangelio lo podemos recibir o lo recibe la iglesia o lo recibe el mundo a partir de la resurrección de Jesús, porque tuvo que haber muerte para que pudiésemos tener el poder del evangelio, pero él no se quedó muerto. A partir de resurrección tenemos vida eterna. Y el poder del Espíritu Santo, este bautismo en Espíritu Santo y fuego, se recibió el día del Pentecostés. Y a partir de esa fecha le seguimos recibiendo. Y según la promesa Joel 2:28, se sigue recibiendo el poder del Espíritu Santo. Son diferentes. Quiero hacerle este paralelo porque hay personas que tienen el poder del Espíritu Santo, pero no tienen el poder del evangelio. ¿Listo? Y es necesario que usted lo identifique. El poder del Espíritu Santo se recibe al nacer de nuevo, ¿sí? Necesita nacer de nuevo para recibir el poder del evangelio. Y el poder del Espíritu Santo se recibe al hablar en lenguas. Las personas reciben la evidencia de ser bautizados, empiezan a hablar en lenguas. El poder del evangelio se recibe en un corazón nuevo, limpio, circuncidado, una nueva naturaleza, nueva criatura puede tener el poder del evangelio. El poder del Espíritu Santo se recibe en la preposición sobre. Recuerde que el Espíritu Santo tiene 3 preposiciones y una de ellas
es la preposición sobre o permanece, y ahí es donde se recibe el poder del Espíritu Santo. El poder del evangelio se recibe cuando la persona es engendrada por Dios. Somos engendrados por Dios. En ese momento recibimos el poder del Espíritu Santo. El poder del evangelio, perdón. El poder del Espíritu Santo se recibe cuando somos ministros. Es para ministerio, ¿sí? Entonces es importante que lo aclaremos. El poder del evangelio es para ser hechos hijos de Dios. El poder del Espíritu Santo es para ser un siervo de Dios. El poder del evangelio se recibe en el corazón. El poder del Espíritu Santo se recibe sobre, ¿sí? Es derramado sobre la persona. El poder del evangelio me trae un beneficio precioso y es tener el sello del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viva también en. Entonces vive el poder del evangelio y el Espíritu Santo, pero aún así necesita tener el poder del Espíritu Santo, y esto implica que la persona tiene los dones. Entonces el poder del evangelio, en el poder del evangelio tenemos al Espíritu Santo morando en, y en el poder del Espíritu Santo tenemos los dones. Hay personas que tienen los dones, pero no tienen el sello del Espíritu Santo. El poder de Dios, en el caso del evangelio, ¿sí? Dios es el que pone a su Espíritu Santo en mí, dentro. Ahora somos templo del Espíritu Santo y morada del hombre Jesús, del evangelio. Por eso tenemos el poder del evangelio. Pero el poder del Espíritu Santo, Jesucristo es el que da el bautismo de Espíritu Santo en fuego. Y se pide, hay que pedir al Padre que el Señor Jesucristo le bautice, porque Él es el que bautiza. Hay personas que tienen el Espíritu Santo, el bautismo de Espíritu Santo en fuego, pero no tienen al Espíritu Santo morando. No son templo del Espíritu Santo. Y se corre el riesgo de que sea de aquellas personas que llegan allá al reino de los cielos, al tribunal de Cristo, al día del juicio, y dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, sanamos enfermos, y va a ser destituido, desechado del reino de los cielos, y se le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no fue morada del Espíritu Santo, no tenía el poder del evangelio. ¿Sí? No era salvo, no conocía a Jesús conforme a las escrituras, no había nacido de nuevo, no tenía un corazón nuevo, no era engendrado por Dios, no fue hecho hijo de Dios. Señora, discúlpeme el silencio. Entonces es importante que usted pueda tener esta claridad, ¿sí? Para mí es importante que usted pueda tener esta claridad. ¿Listo? El poder del evangelio se recibe en una naturaleza divina, en la naturaleza divina, dice ahí, bueno, es la palabra en, ¿sí? Y el poder del Espíritu Santo en el creyente aún no nacido de nuevo, ¿sí? Esto para que lo tengamos claro. Y más en estos últimos tiempos, que el derramamiento del Espíritu Santo será sobre sus siervos y sus siervas, pero no se sabe si son salvos o no, solo lo puede determinar el Espíritu Santo. El poder del evangelio se revela por fe y para fe. El poder del Espíritu Santo también es por fe y por obediencia. Dime, mi hermano Gerson. Ay, no, qué pena, ahí los bendiga, es que se me fue la mano. No, siga. Me fue el dedo, dicen por ahí. Bueno, tranquilo, pensé que ibas a preguntar. Pueden preguntar, ¿no? Igual, aunque quiero aclararles así con muñequitos, dijo alguien. ¿Listo? El poder del evangelio es para vida eterna.
Eso tengámoslo claro, es para la vida eterna, para entrar en el reino de los cielos, para recibir el reino de los cielos. El poder del Espíritu Santo es para esta vida, para vivir el avivamiento. Ya no necesitamos el poder del Espíritu Santo en el reino de los cielos. El poder del Espíritu Santo es para esta vida. Y el poder del Evangelio se recibe desde esta vida, que era lo que nos testificaba nuestro hermano Ricardo, y se vive la vida eterna desde aquí, desde el momento que me caso, me comprometo, me legalizo esa relación de haber recibido a Jesús en mi corazón, empieza en esta vida, ¿sí? Empezó ya la vida eterna. Entonces es importante. No sé si hay preguntas. Igual estas diapositivas se las voy a dejar a ustedes, pero es necesario, le pueden tomar pantallazo, pueden compartir. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro testigo, si se alcanza a ver ahí otro testigo que usamos, porque muchas personas evangélicas cristianas, yo les he preguntado, ¿qué muestra que recibieron a Jesús? ¿Qué evidencia que recibieron a Jesús? ¿Sí? Y entonces a veces no tienen los testigos bíblicos, por eso les estoy dejando los testigos bíblicos. Juan 17:26 dice, que es importante aclarar. ¿Listo? Cuando termine la enseñanza, creo que al final nos habla Zuley Balaguer, pero al final va a terminar primero la enseñanza y ya no me demoro mucho. En Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Quién fue el que certificó bíblicamente que iba a estar en nosotros? El mismo hombre Jesús. El mismo hombre Jesús con su muestra de amor ya nos había propuesto matrimonio. Ya nos ha hecho para que yo viva en ellos, esté en ellos, ¿sí? Y es necesario que lo encuentren aquí en la Biblia. Se lo puedan testificar a otras personas que la Biblia así dice, que Jesús vive en la persona, la preposición en. ¿Listo? Hay unos beneficios en cuanto al poder del evangelio, pero este poder lo otorga Dios. ¿Cuándo lo otorga? Según la Biblia dice que cuando circuncida el corazón. Entonces quita el corazón de piedra, erradica el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. No puede vivir este hombre Jesús en un corazón lleno de pecado, en deseo, concupiscencias, en condición de hijo del diablo. Tiene que ser la persona hijo de Dios. No puede vivir en un corazón que no haya un corazón malo, perverso, engañoso. Todo lo que habló Jesús respecto al corazón, que lo enseñamos en la primera clase, y es importante. Disculpe. Señora. Tengo una pregunta. Cuando se dice que quite el corazón de piedra y coloque un corazón de carne donde habite tu Santo Espíritu, ¿es el Evangelio o es el Santo Espíritu? Es el evangelio. El poder del evangelio habita en el corazón y el poder del Espíritu Santo habita en el cuerpo. O bueno, el Espíritu Santo habita en el cuerpo. Somos iglesia, cuerpo, templo del Espíritu Santo. Y pues de hecho también le amamos desde el corazón nuevo, limpio al Señor Espíritu Santo y le damos el lugar, ¿sí? Porque pues yo hago el paralelo del poder del Espíritu Santo, el poder del evangelio, porque el poder del Espíritu Santo se recibe a través de la unción, ¿sí? La persona es ungida, la persona es bautizada, el Espíritu Santo permanece muchas veces sobre la persona y es un gran ministro del evangelio o ministra, pero quizás no tiene el poder del evangelio. Entonces ya no voy a hablar del Espíritu Santo, pero una persona que puede ser siervo, pero si no tiene el poder del evangelio, es decir, no vive Jesús en. ¿Listo?
Entonces hay que erradicar el corazón de piedra porque Jesús no puede vivir en un corazón de piedra. El poder del evangelio, recuerden, cuando yo les diga el poder del evangelio, estamos hablando el hombre Jesús, el poder del hombre Jesús en mí. ¿Listo? Porque Jesús es el evangelio. No les estoy hablando de el Espíritu Santo. ¿Listo? Aunque tener el poder del evangelio me hace que también sea templo del Espíritu Santo. Yo lo recibo cuando Dios, que es el que me quiere salvar y el que me ama, el que me erradica ese corazón de piedra, me da un corazón de carne, ¿sí? Y pues también, luego que quita ese corazón, señora. ¿Cuál es la evidencia de que mora Jesús en cada uno de nosotros? Bueno, Su merced, ¿ya lo recibió? ¿Cómo así? ¿Usted ya recibió a Jesús? Pues yo llevo mucho tiempo escuchando el Evangelio y he creído en el Evangelio. Bueno, entonces es un acto de fe. Usted evidencia al hombre Jesús, pues en el transcurso de la enseñanza les voy a ir mostrando qué evidencia. Lo evidencia primero en el amor, en el servicio, en la santidad. Bueno, aquí hay personas, siervos que evidencian el amor, la santidad, pero sobre todo evidencia el nuevo nacimiento. Jesús ya vive en, recuerden que les estoy hablando de la preposición en, y hablar de erradicar un corazón malo, un corazón de piedras, porque le estoy hablando de que necesita nacer de nuevo para recibir el poder del evangelio. Por eso, ¿qué es la evidencia de que uno ha nacido de nuevo? Ya vamos mirando aquí la clase para que pueda entender. Una de las evidencias es que le quite el corazón de piedra. ¿Usted peca o ya no peca? Pues, o sea, depende de cómo así de peca. Pues dice que el que sabe hacer lo bueno no se les es contado por pecado, ¿no? Sí, señora. Lo que pasa es que el pecado está en el corazón de piedra. Cuando se radica el corazón de piedra, que creo que fue el primer módulo que le enseñamos, evidencia que una persona para nacer de nuevo hay que erradicar ese corazón de piedra. Es un acto, una cirugía que hace el Señor, Dios Padre, y erradica el corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Entonces, el poder del evangelio, el que la persona Jesús viva en el corazón, no puede vivir en el corazón de piedra. Debe vivir en el corazón limpio, en el corazón de carne, en el corazón nuevo. Entonces, ay, me están rayando la figurita. No me la rayen. No la puedo borrar ahorita. Entonces, por esto es importante que entienda primero el nuevo nacimiento, que usted comprenda qué es nacer de agua, qué no es nacer de agua, que usted comprenda de dónde sale el pecado, que no le eche la culpa al enemigo, que usted se haga responsable de su pecado, de su maldad, de lo que sale en su corazón, que ese corazón malo es una fábrica de pecado, promueve, vende pecado, inventa pecado. Y es importante que la persona por esto oiga acerca del nuevo nacimiento. No puede tener el poder del evangelio si no se le ha enseñado el nuevo nacimiento, si no se le enseña de convencimiento de pecado, juicio, justicia, se le explica el nacer de agua, el nacer del espíritu, el borrar su libro de las obras. Una pregunta. El que debe perdonar, el que debe arrepentirse, el que debe convertirse. Una pregunta. Dime. Si una persona es nacida de nuevo, ¿le cuesta orar, le cuesta ayunar, le cuesta leer la palabra o por qué se da? Bueno, puede estar descuidando su salvación, porque por eso dice que no descuidando una salvación tan grande, tan grande. Entonces ustedes y yo debemos no descuidar la salvación. Porque no que porque ya nació de nuevo y tiene el poder del evangelio, es que ya no debe orar. Al contrario, debe estar orando, cuidando esa salvación, ¿sí? Porque una persona que se case, en el caso del marido, es que sabe por qué la persona todavía no
tiene ese convencimiento de salvación porque todavía no conoce a Jesús o le ha sido revelado. Una persona que tiene a Jesús no deja de orar porque evidencia que tiene una relación o porque el mismo tener a Jesús le va a llevar, le va a incomodar, que no hay que dejar de orar, ¿sí? Entonces hay que separar, porque para eso nosotros hablamos de separar teoría y pasarla a relación. Cuando usted ya tiene la teoría, el conocimiento, su agenda está llena, lleva años en la iglesia, lleva oyendo, ha tomado muchos cursos, ahora tome una decisión. Cásese con Jesús, recíbalo, deje que Él viva en usted, pero también de igual manera dígale al Padre Dios que le quite ese corazón de piedra, le dé un corazón de carne, porque Jesús no va a vivir en ese corazón de piedra. Y hay gente que está engañada y piensa que en ese corazón de piedra vive Jesús. Por esto es importante que usted tenga convencimiento, ¿sí? Entonces les voy a ir pasando los punticos que ahí mismo va a ir mostrando las evidencias del evangelio en una persona. Pero gracias por la pregunta, porque es importante que tengamos claro que no hay que descuidar esta salvación tan grande. El poder del evangelio es para salvación, fue lo que les hice en el antiguo paralelo, ¿sí? Entonces, aquí dice que pone su Espíritu Santo, esta es la evidencia de nacer de nuevo también, ya ahora somos templo del Espíritu Santo. Tener el poder del evangelio, pues también nos da capacidad de entender, guardar y obedecer las escrituras, de guardar su palabra, de vivirla, ya sus mandamientos no son gravosos, nos da morada en el reino de los cielos, ya tenemos entrada al reino de los cielos, nos hace sus hijos, porque el poder del evangelio nos hace ser hechos hijos de Dios. Por eso Juan 1, 12 y 13 dice que a los que le recibieron, no a los que reciben teoría y solamente el curso, no, a los que reciben al hombre Jesús, a los que les es revelado el hombre Jesús, a los que para ustedes es real, no es un cuento, un mito, una leyenda, un curso más, ay, eso yo me lo sé, ¿sí? Es importante que usted le dé la realidad a Jesús. A Jesús se le apareció a sus discípulos en camino a Emaús y pensaron que era un forastero. No les había sido revelado que era el hombre Jesús, su Salvador, que había sido resucitado. Así pasa con muchos, aún no les ha sido revelado. Por esto es importante enseñarles a conocer a Jesús, discipular a las personas. Si usted no discipula, no enseña, muchos siguen perdidos. Es importante hacernos responsables. Esto era lo que más me conmovía de la carta que hizo mi hermano Ricardo a Jesús, que dijo, gracias por hacerme pescador de hombres. Usted, mi hermano, ahora trabaja conmigo. Usted, mi amado Jesús, porque le escribió una carta a una persona real. Y Jesús es real. Y la Biblia aquí me está diciendo, el mismo hombre Jesús me está diciendo, y yo en ellos, dentro de ellos. ¿Listo? Entonces, por esto hagamos caso de estos textos bíblicos, hagamos caso de retener las enseñanzas, repasarlas, memorizar los versículos, hacer su trabajo de grado, porque si no lo hace, pues debe ser que no le está dando de pronto la importancia o no tiene tiempo o no le ha sido revelado, ¿sí? Y por esto es importante que ore para que usted tenga el poder del evangelio, que es para salvación, ¿sí? Entonces, pues si somos hijos, el poder del evangelio, cuando yo ya tengo el poder del evangelio, soy hijo, entonces si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos, si somos hijos, Él nos guarda de caída, ¿sí? El evangelio, el poder del evangelio nos guarda de caída, ¿sí? Nos provee también de lo que necesitamos, porque para eso Él ganó 56 cosas para nosotros. Aquí les estoy resumiendo todas las clases que les di. El cuerpo pecaminoso es destruido, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo testifica y dice, ya no vivo yo. Él ya en su carta de testimonio que él recibió a Jesús, él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces, por esto es importante que tengamos presentes esos versículos,
que Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por eso aclaramos la clase de corazón que debe tener una persona. No puede recibir el poder del evangelio en un corazón de piedra. Debe tener un corazón nuevo, ¿sí? Pues de hecho el poder del evangelio me trae un beneficio y es que soy nueva criatura, ya tenemos nueva vida, ¿sí? Somos resucitados a su semejanza. Por esto el hombre Jesús sigue siendo físico, humano, hombre, pero glorificado después de resurrección. Come, duerme, pasa con sus discípulos 40 días, ¿sí? Por esto les pedí el favor que estudiaran los evangelios, que tuvieran presente las diferencias en los 4 evangelios después de la resurrección. ¿Cómo es que cada uno vio a Jesús? Si vio un muerto, si vio un fantasma, si creyó que eso era un trauma, ¿sí? O realmente vieron a Jesús, comieron con Jesús, compartieron con Jesús, el hombre glorificado. ¿Listo? Por esto quise hacer este tema del poder del evangelio, porque no quiero que esto se le quede en su alma o en su agenda o en su historia cristiana como un curso más, sino que usted pase este curso a una relación. ¿Listo? Hay otro testigo bíblico que es importante que lo lea, lo repase, lo memorice, ¿sí? Y Gálatas 4, versículos 6 al 7 dice, por cuanto sois hijos, Dios, ojo, eso era lo que les decía, poder del evangelio nos lo otorga Dios cuando nosotros recibimos a Jesús. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Una persona que ya tiene el poder del evangelio ya no es esclavo del pecado, aborrece el pecado, ama la santidad, vive en santidad. Por eso el primer testigo que les leí dice que el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Una persona que tiene el poder del evangelio, que dice que tiene el poder del evangelio, debe permanecer en el evangelio y andar como él. Aquí está el artículo él, el hombre Jesús, el evangelio. Recuerden que el evangelio es el hombre Jesús, un hombre llamado Jesús. Cuando yo les hablo del poder del evangelio, les estoy hablando de esa persona que vive dentro, que es el hombre Jesús, ¿sí? Por esto para mí es importante que estas citas bíblicas usted las repase, lea muy bien texto y contexto, a ver si tiene que ver con la salvación, o si es un acto emocional, o si es una filosofía, un cuento, porque hay muchos que toman estos cursos, pero se les olvida, y como hay tanta comezón de oír, se van tras de doctrinas de hombres o doctrinas de demonios y nunca recibieron a Jesús, así hayan recibido las clases, ¿sí? Porque el recibir la clase no es garantía de haber recibido a Jesús. Usted debe hacer un acto de matrimonio, juramento, ceremonia, o usted solito arrodillarse en su casa y con la realidad de que le ha sido revelado el hombre Jesús, recibirlo, ¿sí? Por esto es importante esta enseñanza. Hay otros beneficios en cuanto al poder del evangelio. Me gusta esa imagen que coloqué ahí. Dice que el mundo cambia con el ejemplo, con tu ejemplo, ¿sí? No cambia con tu opinión. Usted puede oír las clases, tremendos predicadores, puede saberse toda la teología cristológica, pero si usted no evidencia el evangelio, no da ejemplo del evangelio, aún no es salvo, ¿sí? Y el mayor ejemplo es el amor. Yo les resumí todo lo que quiere decir el poder del evangelio, pero hay bastante tema teológico en cuanto al evangelio.
El poder del evangelio, el que recibe el poder del evangelio recibe un beneficio porque es tan poderoso el evangelio que me hace pasar de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, miren los beneficios tan importantes. Pasamos de muerte a vida con el poder del evangelio. ¿Sí? Pasamos de las tinieblas a la luz. ¿Qué beneficios tan importantes recibo yo con el poder del evangelio? Con el poder del hombre Jesús. Con haber recibido a Jesús, yo pasé de las tinieblas a la luz. Pasé de estar muerto a estar vivo, ¿sí? De muerte a vida. De la potestad del enemigo a la potestad de Dios, a ser hijos de Dios, ¿sí? De ser esclavos a ser libres y verdaderamente libres, porque el poder del evangelio me hace libre y verdaderamente libre. Por eso en algún momento hicimos un paralelo entre la palabra y el evangelio, para que usted les sea revelado y se diferencie el evangelio, porque hay gente que lee la palabra, pero no le ha sido revelado el evangelio. Y si no le ha sido revelado, no lo conoce, no le han enseñado, pues por lo mismo tanto la persona no lo puede recibir, ¿sí? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les enseñe? Es importante esto, mis hermanos. Beneficio que tenemos también de ser esclavos a ser hijos, lo leíamos en Gálatas 4:7, pasar de la potestad de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de Dios. Si ya tenemos vivienda, morada en el reino de los cielos, pasar de ser extranjeros a ser ciudadanos y conciudadanos de los santos, ¿sí? Pasar de ser carnales a ser hombres espirituales y hombres espíritu. Por esto es que se necesita el poder del evangelio, se evidencia. Lo que preguntaba la hermana, ¿cómo sabe que tiene el poder del evangelio? Tiene esta lista, examínense en esta lista si está o no está el poder del evangelio, ¿sí? Pasar de ser tinieblas a ser luz, pasar de ser carne a ser hombres espíritu, pasar de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios y amigos de Jesús, ¿sí? Pasar de ser simiente corruptible a ser simiente incorruptible. Por eso tenemos el privilegio de entrar al reino de los cielos con el poder del evangelio, con haber recibido al hombre Jesús. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Pasar de ser más que vencidos o ser vencidos a ser más que vencedores, perdón. Pasar de ser vencidos a ser más que vencedores. Y pasar de ser amigo del mundo a ser amigo de Dios, pues no me faltó ahí la cita bíblica, ser amigos de Jesús también. Por eso quise que un varón me testificara cómo fue que recibió Jesús, el cómo ve a Jesús, o porque una mujer es fácil decir yo soy la esposa de Cristo. Un varón a veces le cuesta decir yo soy esposa de Cristo, ¿sí? Por lo mismo su concepto de ser varón, ¿sí? Pero usted sí puede decir que ha recibido a Jesús, su hermano mayor, su amigo, su salvador, el Cordero de Dios, el evangelio. Y si a usted le ha sido revelado, siendo todo un macho, todo un varón, que usted es iglesia, ¿sí? Pues ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y esposo, ¿sí? Esto es lo que representa también ser salvo, ¿no? Es que es curioso, por eso lo quise aclarar así. Listo, me gustan las imágenes, me gusta colocar imágenes. Aquí vemos una personita que va con Jesús. Recuerde que no traje la cita bíblica en este momento, pero dice Isaías 35:8 que ahora vamos por un camino de santidad y que por torpes que fueran no nos extraviamos de ese camino porque Él mismo va con nosotros. Entonces, de acuerdo a la realidad que yo tengo de Jesús, y si para mí es un hombre real, está vivo, pues entonces voy a evidenciar que camino con Él, voy en camino de salvación y pues vivo ya la vida eterna, el poder del evangelio desde esta vida, que es para salvación.
El otro muñequito muestra que tiene a Jesús en el corazón, por lo mismo tanto evidencia el amor, el servicio, la ayuda, ¿sí? Otro testigo bíblico que encontré en Juan 17:23, en cuanto a la preposición en, pero no del Espíritu Santo, sino del hombre Jesús, del evangelio en nosotros. Dice el mismo Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué resalto yo de este texto? Ese compromiso de Jesús. Voy a morir por ustedes y es para vivir dentro de ustedes, para ser resucitado y cuando sea resucitado, vivir en espíritu dentro de ustedes. El hombre, el ser de Jesús vive dentro de nosotros, los que le hemos recibido, los que nos hemos comprometido, ¿sí? Los que, porque por lo menos yo soy casada físicamente, yo no tengo una vida de soltera, no ando con otro man por ahí, no evidencio, o sea, pues estar pecando, adulterando, no. Yo soy casada y a mi esposo le soy fiel, mi esposo terrenal. Pero también cuando voy a mi esposo en Cristo, el que me dio la vida eterna, también soy fiel, ¿sí? No ando ya en cosas del mundo, ya tengo una verdadera evidencia de haber nacido de nuevo. Ya me ha certificado el Señor, porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces, para los que tengan duda, oren y dígale, Señor, confírmame mi salvación. Yo creo que recibí a Jesús, pero evidénciame. O si se va a recibir el día que usted haga ese acto de fe, que el pastor Israel dirija estos matrimonios, pues también sirve. Por eso les pedimos para el día del grado que tengan una argolla para que hagan un acto simbólico igual a un matrimonio. ¿Listo? Pastora. Señora. Sí, ya la compré. Muy bien, Rosita, la felicito. Ya la compré. Mi hija me la compró en el centro y está muy bonita. Si la mandó marcar, mejor. Si le pone la fecha, ay, mejor. No, pastora. ¿La mando marcar con qué? ¿Con la fecha? Sí, claro, el día. Pero bueno, no sé. Esperemos a ver que si el grado es el 30 o a finales de mayo o la primera semana de junio. Entonces, más bien la marca después. Bueno, ¿listo? Sí, mejor después. Sí, señora. Bueno, porque esto es una evidencia, es un acto real. Cuando uno se casa, yo por acá tengo mi argolla de matrimonio físico, tengo, me parece que es el 18 de marzo. Ya tengo 20 años. ¿Sí? Entonces ya nos empezamos a evidenciar un poquito aquí en un matrimonio, ¿listo? Hay unos beneficios, otros beneficios del poder del evangelio, y es que los certificamos, somos hijos de Dios, o de pronto les va a confirmar los mismos, ¿sí? Somos miembros de la familia de Dios. Los que ya tenemos convicción de que tenemos el poder del evangelio, que ya nos fuimos a vivir con este man, que este man vive con nosotros, el hombre Jesús, el evangelio, este varón vive en mí y yo vivo con él, yo ya sé que él me ha otorgado ser miembro de su familia. Por eso Ricardo escribió su carta a su hermano mayor con un sentido de pertenencia, que es su hermano, miembro de la familia de Dios, porque también uno siendo hijo de Dios y Jesús hijo de Dios, él fue el primer hijo de Dios, entonces él pasa a ser nuestro hermano mayor, ¿sí? Pues el poder del evangelio me hace que yo pueda decir Dios es mi padre, con sentido de pertenencia. Por eso la carta que el hombre Ricardo escribió del hombre Jesús se la dirigió al Padre también y hablaba del Padre y hablaba de Jesús, porque la vida eterna consiste en que se conozca al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Pues cuando yo ya recibí la vida eterna, porque ya recibí a Jesús, porque ya tengo el poder del evangelio, entonces ya puedo dirigirme a Dios
como Padre, mi Padre, ¿listo? Y pues bueno, aquí certifica Jesús es mi hermano mayor. Lo que pasa es que quise colocar la lista con las citas bíblicas para que usted las estudie, las compruebe y pues usted ore y le pida al Señor que le confirme su salvación, ¿sí? El recibir a Jesús. Ya tiene el conocimiento, porque cuando uno conoce una persona ya puede vivir con la persona, ya me puedo casar con la persona. Si la conozco bien, ya no voy a dudar de vivir con esta persona. ¿Sí? Y vivir con esta persona para toda la vida, aquí en la tierra hasta el momento del arrebatamiento, hasta que lleguemos a su presencia y físicamente nos encontremos con él, ¿sí? Es un acto de amor que juramento desde esta vida porque creo el evangelio, porque recibo el evangelio, porque voy a serle fiel al evangelio, amarle, obedecerle, vivirlo en esta vida, ¿sí? Entonces, pues, ¿para qué el poder del evangelio? Pues para ver y entrar en el reino de los cielos. Muchas personas no viven según lo que ustedes evidencian aquí en la imagen. Muchas personas no muestran a Jesús, ¿sí? En un hombre está Jesús, como en una mujer también está Jesús. Entonces usted ve por eso esta imagen como doble, que detrás de la persona se ve Jesús. Usted debe evidenciar a Jesús, manifestar a Jesús, ¿sí? Entonces, no una religión. Hay gente que se evidencia religiosamente y muestra una religión y corre el riesgo, el peligro de no tener el poder del evangelio y de no ser salvo. ¿Listo? Recuerde que el poder del evangelio es para salvación. Entonces, aquí les recuerdo lo que está en la cartillita. Entonces, el poder del evangelio es para ser hijos de Dios, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, para ver y entrar en el reino de los cielos, para evidenciar la salvación, para tener al Espíritu Santo morando, para entender, guardar y obedecer las escrituras. Solo los que tenemos el poder del evangelio guardamos, obedecemos las escrituras, ya sus mandamientos no son gravosos. Para tener el amor de Dios morando en nosotros. Esto es algo importante. No todas las personas tienen el amor de Dios morando en. Mire la preposición en. Entonces hay gente que dice, pero es que en la iglesia no hay amor, pero es que esa persona no muestra, va a una iglesia, pero no tiene amor, no muestra amor. Pues si no es salvo, no tiene amor. Si no tiene el poder del evangelio, todavía no tiene el amor, ¿sí? Y una vida en Cristo, recordemos que puede ser también de sufrimiento a veces. Hay que tomar su cruz y seguir el evangelio. Y pues evidencia, dijo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces es importante que una persona evidencie en el amor, esa vida con Jesús. Que el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Entonces les voy a pedir el favor que se examinen y dejen fluir ese amor de Dios en la persona que recibió el evangelio, ¿listo? Cuando recibimos el evangelio, el amor se deja fluir, se evidencia, ¿listo? El tener el poder del evangelio es para ser verdaderamente libres, para ser más que vencedores, para tener una vida nueva en Cristo, nueva criatura, para ser un verdadero adorador, para ser reconciliado con Dios, para ser salvos del infierno, escapar del infierno y entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Según esta lista que yo saqué de otras clases que ya les hemos dado, que están en la cartilla, primero es lo primero, es para que usted comprenda en cuanto al evangelio, ¿sí? Podría enseñarle muchas cosas más en esta clase, pero quise resumirse. De pronto el jueves les doy otra clase, invito a otra persona y les doy otra clase del poder del evangelio, de recibir a Jesús, de vivir con Jesús, ¿sí? Recuerden que les estoy leyendo su contrato matrimonial de salvación, ¿listo? Otro testigo bíblico que mucha gente usa para decir que tiene a Jesús en el corazón es Apocalipsis 3:20, ¿sí? El corazón tiene una puerta, hay que abrir la puerta. Usted me puede decir que es nacido de nuevo, que usted ya recibió las clases, que lleva años. Ábrale la puerta del corazón. Ya no vive usted, muérase usted, renuncie usted a su
su propia vida y deje que Jesús viva en usted. Tome las riendas de su vida, sujétese a Jesús, déjese pastorear por Jesús, crezca a la estatura de Jesús, a la manera de Jesús hay que andar, ¿sí? Y pues esta es una carrera de salvación y por eso hay que terminar nuestra carrera con gozo en esta vida, ¿sí? Entonces por eso aquí hay que recordar que Apocalipsis 3:26, aquí es toda la puerta. Puede que haya personas que tengan el corazón nuevo, pero no le han abierto la puerta. Por eso después del módulo 1, que es el nuevo nacimiento, se enseña el módulo 2, que es conocer a Jesús, para que le abra la puerta, para que lo conozca, lo reciba y se comprometa con él, legalice esta relación, ya no más en fornicación religiosa o espiritual, sino que viva realmente con Jesús. Reciba su salvación, ya no dude más. Es un acto de fe, es un acto de real, ¿sí? De convivir, de dejarlo vivir ahí. Porque en este tema de Apocalipsis era una iglesia, eran creyentes, pero Jesús estaba a la puerta. Él estaba fuera de esa iglesia, fuera de ese creyente. ¿Sí? Si ustedes leen el texto y el contexto, por eso hay que abrirle la puerta. El corazón nuevo tiene una puerta, hay que abrirla. Y abrirla tanto para que entre Jesús y para dejar salir el amor, ese amor que ya tenemos al recibir el poder del evangelio. Ese testimonio de ser hechos hijos de Dios, esa mente de Cristo, ese servicio de Cristo, ese andar como Jesús anduvo. ¿Listo? Entonces hay otro testigo bíblico que encontré, dicho por Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Ojo que aquí se evidencia que usted tiene el poder del evangelio. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando habla de morada es habitar. Cuando usted guarda la palabra, atesora estas clases, guarda estas enseñanzas, usted ha recibido a Jesús. Usted vive el evangelio, es suyo el evangelio. Usted está estrenando corazón nuevo y en ese corazón nuevo Jesús está entronado. Él es el primero que habita ahí, ¿sí? Entonces es importante que se evidencie. Aquí lo dice Jesús, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué dice vendremos? Porque dentro de una persona nacida de nuevo, que ya tiene el poder del evangelio, que ya vive Jesús dentro de una persona, también vive al Padre. Porque el que recibe al Hijo también recibe al Padre, ¿sí? Y el nacer de nuevo también recibimos al Espíritu Santo, porque Dios pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. Todas las personas tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo tenemos, los que ya recibimos el poder del evangelio, los que ya nos comprometimos, nos casamos para evidenciar esta salvación tan grande y pues ser testigos del poder del evangelio, ¿sí? Entonces es importante, ¿listo? Otra cita bíblica que encontré que es un testigo. A mí me gusta pues sustentar las citas porque debemos tener 2 o 3 testigos. Romanos 8 del 10 al 11 dice, pero si Cristo está en, otra vez la preposición en, que habita, que vive, que usted le abrió la puerta, ¿sí? Corazón nuevo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, ¿sí? Y Jesús y más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Entonces aquí me está evidenciando que tiene que ver con recibir a Jesús. Jesús es mi justicia, ¿sí? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez habla de morar en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Solo el poder del evangelio me evidencia que tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí y que mora Jesús, que mora en mi corazón el hombre Jesús, el evangelio, que mora en mi cuerpo, en mi ser, el Espíritu Santo, y soy templo del Espíritu Santo, que también vive el Padre porque me recibe a mí, recibe al que me envió,
dijo Jesús, uy, esa cita también la voy a buscar, que la dijo Jesús, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Listo? Otra cita bíblica que usted puede argumentar, acá tengo 3 citas bíblicas, las voy a leer así rapidito. Según Jesús, recuerden que estos son testigos bíblicos, dice, permaneced en mí y yo, ojo que lo está diciendo el hombre Jesús, y yo en vosotros, preposición en, de morar, de vivir, de compromiso, listo, de habitar con nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por eso es que esta salvación tan grande hay que cuidarla. Esa relación con Jesús hay que cuidarla, hay que valorarla. Si me caso y digo que me voy a vivir con este hombre, pues hay que darle el lugar que le corresponde a este varón, ¿listo? Y sujetarme al hombre Jesús y obedecer al hombre Jesús. Y crecer a la manera del hombre Jesús, imitar al hombre Jesús, vivir en lugar del hombre Jesús, presentar al hombre Jesús. ¿Listo? Otra cita, según Juan 15, porque esta la saqué de Juan 15, hay otra en Juan 14, pero aquí dice en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿sí? Este lleva mucho fruto. Con el poder del evangelio es que podemos llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Juan 14, 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Tenga presente estos testigos que es esa declaración de amor del mismo Jesús, ese compromiso que él tiene de vivir en nosotros, ya lo dijo aquí en las Escrituras, son sus propias palabras, no es algo que yo estoy interpretando, no, aquí son sus propias palabras y es importante que ustedes lo reciban, recíbanlo, no es aceptar. Personas que aceptan a Jesús y lo que hacen es renunciar cuando empiezan a ver que les exige o que quieren vivir vida de solteros o no hay compromiso, y hay personas que dejan a Jesús, por eso es que entran y salen de una congregación, se vuelven al pecado y cometen de todo, porque no habían nacido de nuevo. Por eso es importante un corazón nuevo. ¿Listo? Y aquí finalizo con otra imagen. Me gustan las imágenes. Bueno, unas que encontré por ahí con versículos. Ay, no salió, qué pachón. Bueno, aquí dice, vive de tal manera que otros quieran conocer a Jesús. Es una frase que encontré. Vive de tal manera que otros quieran conocer a Jesús. ¿Sí? Evidencie usted mismo a Jesús y verá que la gente va a querer conocer a Jesús. El apóstol Pablo testificó, dice ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire ese testimonio del apóstol Pablo, no era cualquiera el apóstol Pablo, llegó a testificar, he determinado recibir a Jesús y vivir en lugar de él, imitar a Jesús. Y pues nuevamente Apocalipsis 3:20, y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Listo? No sé si alguien tenga preguntas. Mi hermana Zuley sigue por ahí, quiere testificar. Como que se me fue. Bueno. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Uy, mi hermano, qué chévere que esté por aquí. Me gustaría oír su punto de vista. Bienvenido. Bueno, hermano, bueno, tengo tantos sentimientos encontrados.
Solamente quiero saludar y darle gracias por los hermanos que han estado orando por mí y por mi esposa. Y pedirles que sigan orando. Aún es incierto, todavía no hay un dictamen de que tiene mi esposa. Habían dicho que tenía un coágulo en el cerebro, que había que operar para sacarlo o con solo tratamiento, dependiendo de lo que dijera el neurocirujano. Pero el dictamen de él es de que no hay ningún coágulo de sangre, que no es eso. Le han hecho muchos estudios, muchos exámenes. Hoy me hablaba el neurocirujano, me decía, mira, anoche tuvimos una reunión de médicos, una junta médica se hizo, y en otros casos a estas alturas, con los exámenes que le hemos hecho, ya tenemos un dictamen, pero con esta paciente es diferente porque no, realmente todos los exámenes que se le han hecho hasta ahora pues salen bien, o sea, todo descartado. Lo único paso siguiente es hacer una biopsia. Se la programaron para dentro de 2 días. Una biopsia se va a hacer, que es la definitiva, y de ahí se sabe realmente qué es lo que tiene, qué le pasa o de qué proviene esto. Bueno, mi hermano, pues estamos para apoyarlo. Vamos a orar por la hermana Sonia Benavides, porque creemos en que Jesús se hizo una sola llaga para que sea erradicada esa afectación, ese quebranto de salud, y sea sana y vea y se testifique este milagro. Que esta biopsia también salga bien y que el Señor me lo respalde, hermano. Estamos con usted. Ha sido una cuestión bastante complicada, bastante difícil, puesto que mi hijo y yo pues somos muy, muy sentimentales, ¿no? En ningún momento hemos perdido la fe, estamos confiando, estamos orando, estamos ahí en pie de lucha, pero y pues ya estamos cansados porque son ya 5 o 6 días en que tenemos que pasar un día y una noche mi hijo, un día y una noche allá, porque no se puede dejar sola ni medio minuto. Hay que estar con ella. Entonces, hoy estoy solo aquí en el apartamento tratando ahorita de dormir, y mañana vuelvo y voy en la mañana a reemplazar a mi hijo. Estoy todo el día y toda la noche. Y así estamos. Entonces, de verdad que es bien complicada la situación, y uno cuando está en estas crisis es que puede entender a muchas personas, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, nos fortalezca y que sigamos firmes, respaldándonos en oración. Bueno, pues yo tengo aquí un hermano que tiene ese don de fe y que yo creo que puede orar por usted. No sé si mi hermano Ricardo quiera orar, aunque todos vamos a orar. Yo me pongo en su posición y me duele, porque si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos los miembros, todo el cuerpo se duele. Entonces veamos esa sanidad. Hermano Ricardo, ¿está por aquí todavía? Sí. Sí, Pastora, un momentito. ¿Le gustaría orar, hermano Ricardo? Ah, también mi hermana Patricia me dijo algo. Sí, quería compartirle una pequeña testimonio del poder del Señor, porque yo sé qué es lo que está viviendo y sé todas las maravillas del Señor Jesús, que son infinitamente grandes, y más agradecido con Él no podría estar. Mi hija fue paciente oncológica, declaro sana en el nombre de Jesús, siendo bebé, y duré 8 meses, todos sus días y todas sus noches. Estaba viendo a batallar de 1 año con un cáncer muy difícil, pero jamás perdí la fe. Y Él se glorificó día y noche en todo lo que hacía. Y veía muchos niños alrededor de mi hija, y el Señor siempre se glorificó en ella, siempre, porque yo decidí servirle al Padre y le entregué en sus preciosas manos ese día a mi hija. El primer día que la diagnosticaron se la entregué y declaré que le iba a servir a mi Señor
hasta el último momento de mi vida, porque así son las cosas del Señor. Mientras que Él obra en uno, nosotros nos encargamos de su trabajo. Y no me he equivocado en entregarle mi vida al Señor y la vida de mi familia y de mi hija. Y hoy mi hija tiene 9 años. Y para la honra y la gloria del Señor, la ha permanecido sana. Así que yo lo invito, hermano, a esforzado y valiente y guardar la fe, porque el Señor está ahí batallando con mi familia y con ella. Y estar ahí y ese testimonio muy, porque el Señor es así, Él es hermoso, es grande en gran manera, es infinita y misericordioso. Le da las fuerzas del búfalo, porque yo sé que es el cansancio, sé que batallas acá y y sigue al otro día y que sigue al otro día, pero el Señor está a eficarse y sacarla en victoria. Yo sé que será así. Amén, amén. Creemos en esta palabra y mi hermano Ricardo, ¿le gustaría orar? Sí, señora, pero antes quiero decirle algo al pastor Jesús Camargo. Yo siento en mi corazón decirle que esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ustedes verán la gloria de Amén. Dios. Yo lo creo. Ustedes Amén. verán lo que Dios en su infinito poder y su gran misericordia va a hacer, porque eso va a ser para testimonio de los médicos, de todo ese hospital y todo ese sitio, porque la gloria de Dios se derramará sobre su esposa, sobre su vida, pastor, sobre su hijo, Amén. porque Dios los levantará en victoria, porque el Señor tiene grandes cosas para usted, pastor. Dios conoce su corazón, Dios sabe el servicio, Dios sabe el amor que usted tiene hacia Él. Y no se preocupe, mi hermano, que la gloria es para Dios. Regocíjese en el Señor y verá la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Amén. Padre, yo te Amén. doy gracias en esta noche por la vida de la esposa de mi hermano Jesús Camargo, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios bendito, Señor, que conforme a esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón sea hecho, Dios. Que la gloria tuya se desate en la vida de ella, Dios, en la vida de mi hermano Jesús, en la vida de su hijo, Dios, y que esto sirva para testimonio en la iglesia, Dios, de que tú eres galardonador del que te busca, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque esto que tú, Señor, has hecho de pasar por este pequeño desierto, mi hermano, Señor, es para fortalecerlo aún más, Dios, de llevarlo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor, porque la gloria postrera es mayor que la primera, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por la sanidad de mi hermana, en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé, Padre Santo, que tú sorprenderás, Señor, de tal manera, Dios, que nosotros, Señor, nos arrodillaremos delante de ti y alabaremos tu nombre y lo exaltaremos, Dios, dándote gracias por esta sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por mi hermano. Gracias por fortalecerlo con poder en su hombre interior por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Señor Dios, que tú le renueves las fuerzas como las del búfalo, Dios, Señor, y que tú hagas resplandecer tu rostro sobre él en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que permitiste, Señor, hacer, y gracias por lo que haces, Dios. En el nombre de Jesús, sabemos que ella es sana, Señor, ahora en el nombre de Jesús, porque así lo creemos y lo recibimos para la gloria de tu nombre, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por respaldarnos en oración. Y Amén. no sé si tengo tiempo de hablar algunas palabras más, si hay tiempo o no. Claro que sí, sí, Señor. Bueno, yo doy gracias a Dios porque, o sea, hasta aquí hemos visto la gloria de Dios
Nosotros la llevamos de urgencias el viernes en la tarde, en la noche a la clínica Colombia. Y pues allí en esa clínica hay bastante gente con el virus. Hay varios pabellones con el virus, y entonces hay mucho paciente allí. Y Dios abrió puertas porque cuando la llevamos físicamente no era como llevar a cualquiera de ustedes a decirle vengo, la traigo de urgencia. Le examinaron, pero no, o sea, no tenía nada, todo perfectamente bien. Pero la doctora que nos vio dijo, sí, tienen que llevarla de urgencia, sí. Lo más seguro es que no se las van a recibir de urgencia, pero ustedes muevan allá todo lo que sea y presenten los exámenes para que la reciban, porque esto no es un juego. Pero ella se sentía muy bien, normal, ni siquiera ya le dolía la cabeza. Efectivamente así sucedió, pero oramos para que la recibieran, para que le hicieran análisis. Después de que habían dicho que no, que eso era con una cita normal del médico, pues allá solo dejaban entrar uno, entonces Davidito, pues Dios le puso palabras allí, les mostró y al fin lo recibieron, le hicieron el